Cuba y Panamá firman un acuerdo para luchar contra la inmigración ilegal. Tejedoras mayas proponen ley de propiedad intelectual colectiva en Guatemala. Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México analizan el envejecimiento y la vejez desde la mirada psicológica. Cristóbal de Villalpando y su estética novohispana llegan al Palacio de Iturbide en la capital mexicana. Y permanezcan atentos a sus pantallas porque en esta emisión les presentaremos un tema de gran interés en nuestra cápsula. Es un gusto que nos acompañen nuevamente en una emisión más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del INSE. Bienvenidos. Quédense con nosotros la siguiente media hora para hacer un recorrido por la información sobre cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente generada en Iberoamérica. Comenzamos. Las políticas migratorias no dejan de ser noticia debido a la afectación que pueden llegar a tener en los migrantes. Un nuevo acuerdo entre Cuba y Panamá busca regular y dar seguridad a los migrantes. Los gobiernos de Cuba y Panamá firmaron un memorándum de entendimiento, MOE, para luchar contra la inmigración ilegal en el contexto de la reciente crisis migratoria que ha llevado a miles de cubanos a Centroamérica en su intento por alcanzar suelo estadounidense. El objetivo del MOE es contribuir a garantizar un flujo migratorio regular, ordenado y seguro entre ambas partes e incrementar la cooperación bilateral en la lucha contra el tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano. Además, las partes han evaluado el comportamiento del flujo migratorio entre Cuba y Panamá, así como el estado de la implementación del protocolo para el intercambio de información vigente entre las autoridades migratorias de ambos países. Representantes de las dos naciones se reunieron a finales de febrero y principios de marzo en La Habana durante la cuarta ronda de conversaciones migratorias, que transcurrió en un ambiente cordial y de respeto mutuo. La ruta migratoria hacia Estados Unidos, pasando por Ecuador, Colombia y Centroamérica, se popularizó con el diálogo que Estados Unidos y Cuba comenzaron en diciembre de 2014 para normalizar sus relaciones bilaterales. A finales de 2015, se produjo una grave crisis migratoria tras la decisión del gobierno nicaragüense de cerrar su frontera, lo que provocó que unos 8,000 migrantes, sobre todo cubanos, quedaran varados en Costa Rica y Panamá. Ambos países tuvieron que acordar con México un plan especial para trasladarlos en vuelos directos a distintas ciudades mexicanas, desde donde transitarían a Estados Unidos, aunque el flujo por Centroamérica continuó. Decenas de miles de cubanos siguieron este camino el año pasado para intentar alcanzar Estados Unidos ante los persistentes rumores de que el gobierno de Barack Obama planeaba derogar la política de pies mojados, pies secos. Panamá fue uno de los 9 países latinoamericanos que firmó una carta enviada en agosto pasado al entonces secretario de Estado estadounidense, John Kerry, en la que pidieron a Estados Unidos revisar su política migratoria con relación a Cuba en un intento por frenar la crisis migratoria creada por los isleños en la zona. Obama acabó en la recta final de su mandato con esta política migratoria que permitía a los cubanos que habían entrado ilegalmente a Estados Unidos quedarse en el país, lo que ha contribuido a reducir el número de emigrantes cubanos. Ahora, los cubanos que no califiquen para obtener ayuda humanitaria podrán ser deportados a la isla. A veces, cuando los patrimonios culturales de las comunidades no tienen la protección debida, son estas las que se ven obligadas a promoverlo a nivel constitucional, como ocurre ahora en Guatemala. El Movimiento Nacional de Tejedoras Mayas presentó recientemente al Congreso de Guatemala un proyecto de ley que busca reconocer la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas. Las tejedoras quieren normas que protejan sus creaciones textiles, fruto de su labor y de siglos de filosofía maya. Para eso, proponen ampliar la ley de propiedad intelectual para reconocer la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas.
Las tejedoras vienen articulando esta demanda de manera estratégica desde hace casi un año. En mayo de 2016, las tejedoras presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el Estado de Guatemala ante la Corte de Constitucionalidad. Demandaron al Estado por omisión de normas que protejan sus creaciones textiles, acción que tuvo un amplio respaldo nacional, logrando que fuera sometido a revisión antes de ser formalmente presentado al Congreso el pasado febrero. Más allá de las reformas jurídicas, el concepto de propiedad intelectual colectiva defiende la autonomía indígena. Las tejedoras denuncian el robo del arte textil maya como una forma más de despojo. Hay que proteger nuestros saberes textiles igual que protegemos nuestros territorios, opina Angelina Asboak, tejedora y estudiante de Derecho de la universidad. Para ella, la protección intelectual es un reto fundamental de la autonomía. El movimiento de tejedoras mayas está liderado por la Asociación Femenina para el Desarrollo de Zacatepeques, conocido como AFEDES, y reúne cerca de 30 organizaciones de 18 comunidades lingüísticas en Guatemala. La iniciativa de ley fue formalmente aceptada y tiene el apoyo de más de 16 diputados. Ahora, dicha iniciativa debe pasar al Pleno del Congreso. Son 5 artículos que se proponen reformar en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, la Ley de Propiedad Industrial, Ley de Protección y Desarrollo Artesanal y el Código Penal. La iniciativa de la ley tiene 2 objetivos. Por un lado, pide que se reconozca una definición sobre lo que es propiedad intelectual colectiva, lo cual está vinculado al derecho de los pueblos indígenas de administrar y manejar su patrimonio. Por otro lado, la reforma pide que se reconozcan a los pueblos indígenas como autores intelectuales. En tal caso, se beneficiarían automáticamente de la ley de propiedad intelectual. Reconocer a los pueblos indígenas como autores, igual que individuos o empresas, significa que corporaciones que se benefician de la explotación de tejidos mayas tendrán que devolver un porcentaje de sus ganancias a las comunidades quienes son sus autoras. Esta reforma de ley es el camino más rápido y más factible en el contexto político actual para conseguir una regulación nacional. En el largo plazo, las tejedoras aspiran no solamente a reformar, sino a crear una nueva ley específica para la propiedad intelectual colectiva de textiles mayas. Además de leyes nacionales, las tejedoras buscan proteger su arte textil a nivel comunitario. Ellas ya están dialogando con 6 comunidades para que declaren los textiles de su comunidad un patrimonio ancestral. En Santiago de Zacatepeques, Santo Domingo Xenacoj, Santa Lucía Utatlán y San Juan Comalapa, las tejedoras ya están listando sus diseños y discutiendo con autoridades locales sobre cómo proteger su propiedad colectiva. En el ámbito comunitario son las comunidades las que declaran su patrimonio desde sus propias instituciones, normas y justicia. Corresponde a las tejedoras la autoridad y autonomía de registrar sus creaciones colectivas de acuerdo con las formas de organización de cada pueblo. En días pasados se realizaron en la Ciudad de México las primeras pruebas del autobús eléctrico convertido por la empresa jalisciense Advanced Power Vehicles, APV, a fin de mostrar a concesionarias del transporte público y a representantes del Metrobús capitalino el primer prototipo de camión de pasajeros cero emisiones, el cual emplea un sistema de conversión de motor diésel a eléctrico. El director de APV, Alfonso Hernández Olmos, explicó que dadas las condiciones del país y de las principales ciudades del mundo, es necesario convertir el transporte público en sistemas que no generen emisiones que dañen la calidad del aire. El proceso de conversión del vehículo se realiza con la instalación de un tren motriz eléctrico, la instalación de varias computadoras y la conversión de todos los sistemas auxiliares que dependen del motor. Las pruebas han resultado muy positivas, porque al hacer eléctrico este tipo de camiones se convierten en totalmente automáticos, por lo que su conducción en las ciudades es muy cómoda para los operadores. Además de que este sistema se traduce en el potencial ahorro en cuestión de mantenimiento de 50 hasta 80% en los costos, solo en este rubro, detalló Hernández Olmos. Uno de los escritores más versátiles y exitosos de la actualidad es el chileno José Ignacio Valenzuela, también conocido como Chascas. Veamos por qué en el siguiente perfil. Escritor, guionista de cine, televisión y teatro, profesor universitario, José Ignacio Valenzuela, Chascas, sin duda cubre toda la gama del verbo escribir. Con apenas 20 años, escribió en su natal Chile su primera telenovela llamada Amor a domicilio,
Luego de eso, comenzó una carrera internacional escribiendo alrededor de 20 exitosas telenovelas para Chile, México, Puerto Rico y Estados Unidos. Dentro del ámbito literario, ha desarrollado una vasta e importante carrera en Latinoamérica. Ha publicado más de 15 libros para adultos, jóvenes y niños, y muchos de ellos se han convertido en bestsellers en diferentes países. Es el caso de la trilogía del Mal Amor, que está considerada la primera trilogía de fantasía de América Latina en español. En relación al cine, José Ignacio Valenzuela es guionista de 5 películas. Miente fue seleccionada como representante oficial de Puerto Rico en los premios Oscar del año 2009. Manuela y Manuel fue seleccionada por el AFI, Festival de Los Ángeles, en 2007. Con el guión de La Sangre Iluminada, coescrito junto al director Iván Ávila, ganó el apoyo del Sundance Institute en 2003. José Ignacio Valenzuela también se ha destacado como un prolífico autor de teatro, terreno donde explora la naturaleza humana a través de puestas en escena dinámicas y donde el humor siempre está presente. Probablemente todos hemos oído eso de como te ves, me vi, y como me ves, te verás, por lo que es muy importante el apoyo psicológico a los adultos mayores y a su entorno para procurar una vida más plena para todos. Veamos qué nos dice al respecto de la siguiente nota. Más allá de la vejez y el envejecimiento como objetos de estudio, debemos poner en el centro de nuestra mirada a las personas y seres humanos. Nos tenemos que encontrar a nosotros mismos en la mirada de los viejos, de los adultos mayores, vernos en ellos, afirmó el doctor Germán Palafox, director de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Al inaugurar la jornada El envejecimiento y la vejez desde la mirada psicológica, añadió que esos procesos son cruciales para lograr una vida plena para todos. Una visión desde la psicología, desde las neurociencias, la clínica y la psicología ambiental es fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa. En el encuentro, la doctora Fegi Ostrowski dijo que el aumento en la duración promedio de vida es un factor sobresaliente. La expectativa global en 1900 era de 47 años, en 1996 de 65 y para el 2030 será de 110 a 120 años. En México, entre 1980 y 2050, la expectativa de vida para los adultos mayores aumentará 77%, por lo que la población de este sector pasará de 2 millones a 15 millones, con una consecuente transición epidemiológica y creciente prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes e hipertensión, que pueden provocar el desarrollo de demencias y deterioro cognoscitivo. De ahí la importancia de mantener activos con la capacidad de tener contacto social, con la actividad intelectual y física moderada y una red de apoyo social. Por su parte, María Luisa Rascón Gasca, del Instituto Nacional de Psiquiatría, mencionó que en la Ciudad de México hay alrededor de 2.340.000 hogares. En 1 de cada 4 existe una persona con diagnóstico psiquiátrico. Así, alrededor de 600.000 familias tienen una persona con algún trastorno, incluidos adultos mayores. De estos, el 12% de las mujeres y 9.2% de los hombres viven solos, lo que los hace vulnerables ante cualquier emergencia o necesidad que no pueden satisfacer por ellos mismos. Verónica Montes de Oca, del Instituto de Investigaciones Sociales, puntualizó que los científicos sociales requieren que los psicólogos los acompañen no solo en el proceso de desarrollo humano del envejecimiento o el análisis acotado de la vejez, sino con un posicionamiento en la sociedad, donde los derechos fundamentales de las poblaciones están en franca regresión. A su vez, Carlos Dagiber, de la Facultad de Medicina, refirió que la salud se define como el equilibrio biopsicosocial de una persona, donde la psicología está al centro. Esta disciplina es un punto de unión y debe tomar fuerza. Asimismo, sugirió que los psicólogos en formación piensen en el viejo del futuro, en el cual ellos mismos se convertirán. En los primeros días de mayo próximo, México podría contar con los 2 primeros geoparques mundiales reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el denominado Comarca Minera, en Hidalgo, y el de la Mixteca Alta, en Oaxaca. Ello ocurrirá
luego de que el Consejo de la Red Mundial de Geoparques de ese organismo internacional emitió una recomendación favorable para que el Consejo Ejecutivo otorgue su aprobación final y la declaratoria. Así, ambos proyectos asesorados, impulsados y coordinados por los Institutos de Geofísica y Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, respectivamente se sumarían a la lista de geoparques mundiales del Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques, que incluye 120 sitios distribuidos en 32 países y se constituirán como el tercero y cuarto en la región, donde solo hay dos más, en Brasil y Uruguay. José Luis Palacio Prieto, exdirector del Instituto de Geografía de la UNAM, resaltó que los geoparques son una iniciativa reciente en el mundo. Iniciaron a finales del siglo pasado y se formalizaron con la creación de la primera red en Europa en el año 2000, con solo 4 integrantes, en España, Francia, Alemania y Grecia. Su objetivo es promover y dar a conocer el patrimonio geológico y su importancia, y al mismo tiempo su relación con la sociedad. Hoy, tan solo en el viejo continente, existen 69 geoparques en 23 países. Palacio Prieto también destacó que a pesar de ser la primera vez que México participa en esta evaluación, es un éxito que los 2 proyectos sometidos hayan sido dictaminados favorablemente. Con esto nos ponemos a la vanguardia en América Latina, puntualizó. Ahora las aventuras de Mafalda, Felipe, Susanita y Manolito estarán al alcance de personas con discapacidad visual, ya que las tiras cómicas de origen argentino serán publicadas en sistema braille y estarán disponibles de forma gratuita a partir de este año para escuelas e instituciones de enseñanza especial en todo el país, bajo el título Descubriendo a Mafalda. Este anuncio se dio a conocer en el marco del 75 aniversario de la Editora Nacional Braille y Libro Parlante, quienes firmaron un convenio con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, CENAF, y el creador de Mafalda, Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido con el seudónimo de Quino. Más de 2,000 libros serán editados en sistema braille y estarán acompañados por audio, en los que estudiantes de locución del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, ISER, de Buenos Aires, reproducirán los diálogos de la famosa historieta. El proyecto fue impulsado desde hace 2 años por Pablo Vargas, un joven con discapacidad visual fanático del humor de la niña más popular de la Argentina. Para su realización, contaron con la ayuda de 106 personas ciegas que testearon el proceso para que la historieta no perdiera sentido. El papel de Mafalda ha sido fundamental en Argentina y varios países del mundo, pues a través de las tiras cómicas y su lenguaje, ha conseguido explicar y transmitir la importancia que tienen los derechos humanos y los derechos de los niños de una manera sencilla para que cualquier persona, sin importar su edad, sea capaz de comprenderlo. Germán Viveros realizó estudios de Filología Clásica en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido clases de idioma griego, latín, literatura griega, literatura latina y gramática histórica española. Fue coordinador del Centro de Estudios Clásicos, coordinador del posgrado en Letras Clásicas y secretario académico de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Germán Viveros es miembro del Seminario de Cultura Mexicana desde 2004. Yo me dedico a la filología, esto es el estudio de lenguas y literaturas. En mi caso me ocupo de lenguas antiguas, concretamente de griego y de latín, y de las literaturas escritas en esos idiomas. Este estudio yo lo veo vinculado a al más pleno conocimiento de nuestra literatura de hoy en día, y este es el sentido que yo le veo, el aprovechamiento de esas literaturas antiguas por parte de autores de nuestro tiempo. El caso de Alfonso Reyes. Él escribió, por ejemplo, algo que él llamó poema dramático, que tituló Ifigenia, pero el personaje Ifigenia
es de la antigüedad griega, de un dramaturgo Eurípides, y de él tomó Alfonso Reyes al personaje, el mito del personaje, pero no solamente lo traslada tal cual, sino que lo reinterpreta. Y para entender mejor ese poema dramático de Reyes, lo ideal es conocer el germen que dio origen a esa obra. Este es el tipo de trabajo que me interesa hacer. Para el mejor conocimiento y comprensión de literatura occidental moderna, aparte de eso está el mejor conocimiento del castellano. Es decir, si alguien quiere conocer a fondo el castellano, la estructura gramatical, la estructura sintáctica del castellano, debe conocer latín, por ejemplo. Esta es una faceta de la utilidad concreta de estos estudios, el aprovechamiento para el estudio y el conocimiento de la lengua castellana de nuestros días. Yo tuve un par de excelentes profesores en el bachillerato, tanto de griego antiguo como de latín, realmente excelentes profesores que no solamente tenían el conocimiento profundo de la disciplina, de su disciplina, sino que sabían transmitirlo de modo tal que interesaban a los estudiantes de bachillerato. El conocimiento profundo de dos profesores y su manera amena, entusiasta de enseñar, me interesaron en la disciplina que ellos enseñaban en el bachillerato. De tal manera que cuando yo terminé ese bachillerato, decidí inscribirme en el área de letras clásicas o de filología clásica, que es todavía el área que cultivaban esos profesores. El mayor reto o la mayor dificultad, diría yo, fue el tener la posibilidad de dedicación plena, de tiempo completo, como se dice hoy, a estos estudios, a estos trabajos. Es decir, generar conocimiento y no solo ser transmisor de él. Esto realmente se me planteó en su momento como un reto. Es decir, no solamente transmitir información como profesor, sino crear conocimiento en el área de mi interés académico. Un par de satisfacciones esenciales. La primera, el ver logrado ese afán de dedicación plena al estudio y a la investigación para generar conocimiento. Esto para mí es una satisfacción realmente muy importante. Por este trabajo, el abrirme el acceso a instituciones como la Academia Mexicana de la Lengua, como el Seminario de Cultura Mexicana, esto para mí es una satisfacción profesional importante. Dentro del seminario no se trata de generar conocimiento, sino de difundirlo en comunidades que muestran interés en el área de conocimiento que a mí me interesa. Eso para mí también es satisfactorio. Ver la reacción de los asistentes a las sesiones de seminario en el interior de la República, por ejemplo. Esto es muy importante y al mismo tiempo, como digo, alentador, satisfactorio. Ver que hay personas que se interesan en lo que uno hace y que quisieran incluso participar en esas actividades. Pues mejor que decir consejo, yo diría ofrecer a los estudiantes la posibilidad de conocer un ámbito de la cultura que a mí me parece importante, que en el trabajo personal de uno vean un aliciente o un modo de descubrir su vocación. Cristóbal de Villalpando fue uno de los máximos exponentes de la pintura mexicana en la época virreinal, y ahora podemos apreciar su talento en una muestra que reúne parte de su obra y que se presenta en la capital mexicana. Estos son los detalles.
La planta baja del Palacio de Iturbide, ubicado en la Avenida Madero del Centro Histórico de la Ciudad de México, alberga la exposición Cristóbal de Villalpando, pintor mexicano del Barroco. La muestra, conformada por 30 piezas del artista de la época novohispana, refleja la profunda visión religiosa del autor. Las obras provienen de colecciones privadas y públicas y algunas fueron descubiertas durante los últimos 20 años. Desde la entrada es perceptible Moisés y la serpiente de bronce y la transfiguración de Jesús, obra que mide más de 8 metros, en la que se pueden ver representaciones de pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento y que para esta muestra fue sometida a un proceso de restauración. Parte de la curaduría estuvo a cargo de Clara Burgellini, quien explicó que esta obra monumental narra pasajes bíblicos. En una parte se ve a Moisés con algo que parecieran unos cuernos, pero en realidad representan rayos de luz. Hay otra escena que representa al Nuevo Testamento cuando Dios lleva a 3 discípulos y se transfigura frente a ellos, es decir, se presenta como una figura divina, llena de luz. También se presentan con él 2 profetas del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, que tienen la espada de fuego, sostuvo la investigadora. Bargellini indicó que la pieza fechada en 1683 se hizo como parte de un programa para una capilla de la Catedral de Puebla donde hay un Cristo considerado como milagroso. El obispo de Puebla que la manda a hacer aparece en el óleo pero no como retrato, sino por ser el representante de Cristo en la tierra que salva al pueblo. Alrededor de esta obra protagonista de la exposición fueron dispuestas piezas como El Dulcísimo Nombre de María, Sagrada Familia, Purísima Concepción y Anunciación, entre otras creaciones de Villalpando, además de 2 pantallas en las que se reproducen videos con pinturas no exhibidas en la muestra. Al reflexionar sobre la evolución de la técnica de Cristóbal de Villalpando, Bargellini comparó la pintura Cristo en el Aposentillo con la obra Lamentación por Cristo Muerto, en las que a pesar de no estar fechadas, se pueden ver notorias diferencias. En Cristo en el Aposentillo hay algo de dibujo, pero los contornos se pierden. En cambio, si se analiza Lamentación por Cristo Muerto, es muy importante la línea, los contornos, los cuerpos están muy definidos. Se puede imaginar que aquí hay un dibujo bastante preciso, un boceto con formas definidas. Hace 20 años hubo una revisión con respecto a la obra del artista, tiempo en el que se encontraron nuevas creaciones que no fueron referidas en el catálogo razonado que hicimos en 1998, lo cual es otro de los objetivos de la curaduría, presentar algunos de los ejemplos, dijo Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Banamex, organismo no lucrativo a quien pertenece el recinto. Bargellini explicó respecto a los hallazgos que se sabía de la existencia de algunas obras gracias a viejas fotografías, por lo que se procedió a su localización. Una de esas se encontró en la colección de la Basílica de Guadalupe, un cuadro de San Ignacio de Loyola. Falta San Francisco Javier, señaló, y agregó que también se hallaron pinturas en el Museo del Virreinato de Tepoztlán, presentes en la muestra a través de video. Al término de su paso por México, la exposición se presentará en la sala Robert Leham del Metropolitan Museum de Nueva York, del 25 de julio al 15 de octubre, aunque con solo 11 piezas. El atrio de 3 pisos es el único espacio en el Met capaz de dar cabida a la altura del gran lienzo de Moisés y la serpiente de bronce y la transfiguración de Jesús. Será la primera exposición monográfica sobre un pintor novohispano en Estados Unidos. No es exagerado decir que Cristóbal de Villalpando es uno de los grandes pintores del barroco, capaz de contar historias, de explicar conceptos teológicos de mucha complejidad y de comunicar sentimientos, dijo Rhonda Castle, curadora del recinto estadounidense. Cristóbal de Villalpando, pintor mexicano del barroco, permanecerá abierta en la Ciudad de México y con entrada gratuita hasta el 4 de junio. El aguayo tradicional es un tejido hecho a mano, utilizado por las mujeres del altiplano de Bolivia y Perú. Los invito a conocer más de este arte popular en el collage que veremos a continuación.
hemos llegado al final de un programa más de Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube ILCE TV, en donde podrán encontrar esta y todas nuestras emisiones. Les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Y también pueden enviarnos sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Los estaremos esperando en nuestra siguiente emisión. Se despide de ustedes Alicia Hernández. Hasta entonces.